Hoy, jueves 18 de septiembre de 2025, Manaos, Amazonas, Brasil. Yo, Edgardo Basanta, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Puerto Rico, el Caribe, la América Latina, en diferentes puntos del planeta Tierra. Gracia y paz a vosotros de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta ocasión vamos a estar leyendo en el libro del Apocalipsis, capítulo 11, del verso 1 al 6, que dice de la siguiente manera, y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Bueno, también en esta tarde queremos pedirle a las personas que tengan una petición ante el Señor, pueden levantar sus manos y estaremos orando para que el Señor le responda sus peticiones que tienen al Señor. Así que pueden levantar sus manos para cuando estemos orando. Así que todas las personas que tengan una petición en su corazón, alguna cosa que deseen pedirle a Dios, pueden levantar sus manos. Inclinemos nuestro rostro y con nuestros ojos cerrados oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, en esta tarde nos dirigimos ante tu presencia en el nombre glorioso y poderoso del Señor Jesucristo para pedirte que sea tu Espíritu Santo quien sea que alimente nuestras almas con esa agua y con esa pan espiritual y sea saciada totalmente nuestra alma, que nunca más tengamos sed ni hambre de escuchar la palabra. Así que sé tú pues quien hable a nuestros corazones y sacie nuestra alma en esta ocasión. También te pido que todas esas personas que han levantado sus manos en esta ocasión, ellos tienen una necesidad, Señor. Tienen una petición en su corazón, el cual ellos desean que tú se las respondas. Así que te pido, Señor, en esta oportunidad que tú le concedas las peticiones de su corazón a todas estas personas que han levantado sus manos en esta tarde, porque todas estas cosas las pedimos en el nombre poderoso y glorioso del Señor Jesucristo, en quien no hay engaños ni mudanza. Amén y amén. Nuestro tema en esta ocasión es el que tendrá los ministerios de Moisés y Elías. Bien, como estuvimos viendo en la lectura que tuvimos de Apocalipsis capítulo 11, allí quien pudo cerrar el cielo por 3 años y medio para que no lloviera, por palabra hablada de Dios, fue el profeta Elías. El profeta Elías era de Tisbita, era un morador de Galat. Le dijo al rey Acab que en cuyo Dios, en donde está presente
no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esa fue la palabra hablada que le dio allí al rey Acá, y por 3 años y medio fue cerrado el cielo y no llovió. El profeta luego estuvo en la casa de una viuda en Sarepta durante ese tiempo, y luego el Señor pues mandó a hablarle la palabra para que viniera la lluvia, y de allí, como el rey Acá, que era un hebreo, se casó con una mujer que no era hebrea, entonces esta mujer instauró en la corte de Acá un séquito de personas que los llamó profetas. Sin embargo, no eran profetas de Dios, sino de otro Dios. De manera que Elías siempre estaba cuestionando, reclamando y hostigando al rey Acá por estas causas. Y él enfrentó en el monte de Carmelo a estos falsos ungidos. Y Dios le dio la victoria. Por tal motivo, cuando Jezabel se enteró de eso que había acontecido allí, entonces comenzó una persecución, y Elías se fue al monte Oret, donde el Señor le dijo en el capítulo 19, versos 15 al 18 del libro de Reyes, le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirá a Asael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirá por rey de Israel. Y Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirá para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal, y cuya boca no lo besaron. Ve, esto fue lo que el Señor, la comisión que el Señor le dio a el profeta Elías. Sin embargo, en el verso 19 de ese mismo capítulo 19 del libro de Reyes, dice, partiendo él, o sea, Elías de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, ahí lo ungió. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y le dijo al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Aquí podemos ver que el profeta Elías unge a Eliseo cuando coloca su manto sobre este. Y de allí el profeta Elías se fue en un carro de fuego. Entonces, la otra parte de ungir a Asael por rey de Siria y a Jehú por rey de Israel, el profeta Elías no lo hizo. Solamente de las 3 cosas hizo una, que fue ungir al profeta Eliseo. Sin embargo, nosotros podemos ver en Segunda de Reyes, el libro de Segunda de Reyes, capítulo 8, del verso 7, ahí podemos ver algo bastante interesante. Dice la escritura: Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, el cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Asael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová diciendo: sanaré de esta enfermedad. Tomó pues Asael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: sanaré de esta enfermedad.
Y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente. ¿A quién? A Asael. Y estuvo ahí hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Asael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. Asael dijo pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que hagas tan grande cosa? Para que haga tan grande cosa. Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Asael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. Y el día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. Reinó Asael en su lugar. Aquí podemos ver que el profeta Eliseo, por medio de la palabra hablada, ungió a Asael por rey de Siria. Y en el capítulo 19 de este libro de Segunda de Reyes, del verso 1 en adelante, también dice, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nisi, entrando, haz que se levante entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército estaban sentados, y él dijo, príncipe, una palabra tengo para que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de acá todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré a la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasá, hijo de Ahía. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, hay paz. ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron, mentira, decláranos. Ahora, y él dijo, así me habló, diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Ahora vean ustedes que el profeta Eliseo ungió a Asael por rey de Siria y ungió a Jehú por rey de Israel. Esa comisión que Dios le dio al profeta Elías. Dios le dijo a Elías que ungiera a Asael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo por su sucesor. Y solamente Elías lo que hizo fue ungir al profeta Eliseo. Y se fue en un carro de fuego. Aquí en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, del verso 1 en adelante, vamos a ver lo que dice con respecto a lo que aconteció con Elías y Eliseo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías
en un torbellino al cielo. Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Elías dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabe que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron, ¿sabe que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quiera que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos, hablando, y aquí un carro de fuego, con caballo de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndole Eliseo clamaba, Padre mío, carros de Israel, y su gente a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¿Quién vino sobre Eliseo? ¿Qué dijeron allí los hijos de los profetas? ¿Qué vino sobre Eliseo? Dice el espíritu de Elías vino sobre Eliseo. ¿Cuál espíritu? Dice en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Ve? ¿Quién vino? El Espíritu que estaba en Elías. Era el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Ese es el Elías que vino después de Elías Tibita. Y por eso vemos que Eliseo viene a ser el segundo Elías, porque la comisión que Dios le dio a Elías Tibita, donde estaba el Espíritu de Cristo, era de ungir a Sael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel, y a ungir a Eliseo en lugar suyo. Y ese espíritu lo que hizo fue ungir a Eliseo, y luego ese espíritu en Eliseo culminó lo que no hizo en el velo de carne de Elías Tibita, de manera que vino a ser ¿qué? El segundo Elías. Vamos a ver este misterio aquí en el libro de San Mateo, capítulo 17, de este misterio del ministerio de Elías, porque los hijos de los profetas
dicen claramente que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y cuando vemos lo que dice Pedro en su primera carta, el espíritu que recibió Eliseo fue el Espíritu Santo, no fue el espíritu del hombre, de Elías Tibita, fue el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien vino a Eliseo, el cual era que Elías. En el capítulo 17, del verso 9 en adelante, dice de la siguiente manera: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? De la escritura que le estaban citando aquí los discípulos del Señor era porque los escribas le habían dicho que antes de venir el Mesías tenía que venir Elías, según Malaquías 4:5. Entonces, respondiendo a Jesús, les dijo: a la verdad, Elías viene primero. ¿Por qué Elías viene primero? Porque Elías siempre es el precursor de la venida de Cristo. En aquel tiempo fue el precursor Elías de la primera venida de Cristo. Y en la segunda venida de Cristo también tiene que ser Elías el que precurse la segunda venida de Cristo. Entonces Cristo no niega, dice la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Hablando de Malaquías 4:5. Mas os digo que Elías ya vino, le dice el Señor a su discípulo, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron, ¿qué comprendieron? Que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. ¿Ve usted? Cuando ellos pestañaron para ver quién era ese Elías que hablaba la Escritura, el Señor estaba señalando que Elías era Juan el Bautista, pero se llamaba Juan, no se llamaba Elías. ¿Por qué? Porque Elías se llama, es el ministerio del profeta. El profeta no tiene que tener el nombre de Elías, sino el ministerio que opera el Espíritu Santo en ese profeta es que se llama Elías. Entonces las personas tenían que ver que Juan era Elías, aunque se llamaba Juan, pero eso tenía que verlo los hijos de Dios, ¿cómo? Por revelación. Aquí mismo en el capítulo 11 de San Mateo, dicen en el verso 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿De qué le estaba hablando aquí el Mesías a los discípulos de Juan el Bautista? De Isaías 11. El Señor se estaba identificando con la Escritura, y ya cuando Juan el Bautista recibió este informe de sus discípulos, sabía que el Señor era el Mesías, tal como él lo presentó. Sigue diciendo: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirle de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están.
¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque Juan el Bautista, es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Cuál es esa escritura? Malaquías 3:1. El Señor Jesucristo le está citando quién era Juan el Bautista. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer, no se levantó otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, ¿a quién? A Juan el Bautista. Él es aquel Elías que había de venir. Ve, el mismo Señor Jesucristo está diciendo que Juan el Bautista era aquel Elías que debía de venir. ¿Para qué? Para precursar la primera venida de Cristo. Por eso, el mundo religioso de aquel tiempo no podía ver quién era Jesús, porque no veían a Elías. Y Elías se llamaba Juan. Y por eso le pasó por encima la primera venida de Cristo, porque ellos estaban aferrados a la escritura, diciendo: bueno, antes de que venga el Mesías tiene que venir Elías, que es el precursor. Vamos a esperar a Elías. Ve, y le apareció con el nombre de Juan, pero era Elías. ¿Por qué? Porque el ministerio que Dios estaba operando en Juan el Bautista era el mismo ministerio que operó ¿en quién? En Elías Tisbita. Si ustedes se ponen a analizar, a estudiar cómo Elías Tisbita tuvo durante su ministerio fustigando al rey de Acá y a Jezabel, ahí ustedes ven en el tiempo de Jesús también Juan el Bautista fustigó a Herodes y a Herodías, la mujer del hermano de Herodes, y a la religión de aquel tiempo también. Ve, actuó igual. Pero lo interesante aquí es que Cristo dice que Juan era Elías. Ahora vamos a ver aquí en el Evangelio de San Lucas para ver por qué el Señor Jesucristo dijo que Juan era Elías. El Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del verso 5 en adelante, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante del Señor según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdote, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿Por qué ese ángel no le dijo a Zacarías: ponle Elías? Porque el Elías que habría de venir era el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, manifestado en un hombre de aquel tiempo. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre.
y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu, virtud y el poder de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. ¿Ve? El arcángel Gabriel le apareció en el lugar santo, donde estaba el altar de oro. Allí era que se ofrecía el incienso, para darle esta buena noticia de que ellos tendrían un hijo, y su nombre tenían que colocarle Juan. Y aquí dice el arcángel Gabriel: e irá delante de él. ¿De quién? Del Señor, del Mesías. ¿Cómo? Con el espíritu y el poder de Elías. ¿Ve? Juan era Elías, pero se llamaba Juan. ¿Ve? Era el precursor de la primera venida de Cristo. Algo aquí interesante que dice aquí el arcángel Gabriel, que hay que revisar. Por eso que el Señor Jesucristo hizo la separación, diciendo que Juan el Bautista no era Malaquías 4:5, porque Malaquías 4:5 es el Elías que Dios enviará antes de la gran tribulación. Y en aquel tiempo, es decir, en la primera venida de Cristo, todavía no era el tiempo de la gran tribulación. De manera que Juan el Bautista no era Malaquías 4:5, era Malaquías 3:1, y era Elías. Inclusive el mismo Juan el Bautista, veamos aquí en San Juan capítulo 1, cuando lo fueron a investigar para ver quién era él, dice en San Juan capítulo 1 del verso 19 en adelante: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Le dijo Juan a ellos, a los sacerdotes y a los levitas, y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Ellos le estaban preguntando que si Juan el Bautista era el Elías de Malaquías 4:5. ¿Ve? Y entonces dijo: no soy. ¿Ve? Juan el Bautista sabía quién él era, porque Dios tiene un programa divino. Dios es el arquitecto del universo, y en cada edad y en cada dispensación Él viene materializando una parte de ese programa que ya Él, desde antes de la fundación del mundo, diseñó para materializarlo en el tiempo correspondiente. Y Juan el Bautista sabía cuál era la parte de la obra de Dios que él tenía que hacer. Y entonces le dice: no soy. Malaquías 4:5. Entonces le preguntan: ¿eres tú el profeta? ¿Cuál profeta? ¿De qué profeta le estaban preguntando allí? El profeta que dice Deuteronomio capítulo 18 del verso 15 al 18 que sería un profeta como Moisés, es decir, un profeta dispensacional. ¿Ve? Que Dios prometió levantar al pueblo de Israel un profeta como Moisés, o sea, un profeta dispensacional, porque Moisés era el profeta de la dispensación de la ley. Entonces Dios, por supuesto,
tenía dos profetas más dispensacionales. El Señor Jesucristo, el cual fue el profeta dispensacional de la dispensación de la gracia, con el mensaje de la dispensación de la gracia. Y el último profeta dispensacional es el ángel del Señor Jesucristo, el cual es el profeta de la dispensación del reino. Faltaban esos dos profetas dispensacionales, porque solamente Dios tiene 7 profetas dispensacionales. Usted revisa la escritura y Dios hizo pacto con Adán, con Set, con Noé, con Abraham, con Moisés, y el mismo Dios hizo un pacto con él mismo el día de la Santa Cena. Y en el tiempo final, él viene a confirmar ese pacto. Solamente 7 pactos con 7 hombres, que son 7 dispensaciones, con 7 profetas dispensacionales. No hay más profetas dispensacionales, solamente 7. Entonces Juan el Bautista, cuando le preguntan que si es el profeta dispensacional de la dispensación de la gracia o de la dispensación del reino, él responde no. ¿Ve? Él sabía quién era. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, en el capítulo 40, verso 3. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautiza si no eres el Cristo, ni Elías, de Malaquías 4:5, ni el profeta, de Deuteronomio capítulo 18, del verso 15 al 19? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. ¿Quién era ese? El Mesías. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Ve? Él se estaba identificando con Malaquías 3:1. Pero estos sacerdotes, estos fariseos, estos levitas, estaban más ciegos que un murciélago, que no podían ver el cumplimiento de la escritura. ¿Ve? Así que aquí Juan se identifica también con Malaquías 3:1. Él no dice que es Malaquías 4:5, porque Malaquías 4:5 es el Elías del fin del tiempo. Antes de venir la gran tribulación, ese es el Elías que Dios envía primero a los gentiles y luego a los hebreos. Más aquí el arcángel Gabriel le dice, irá delante de él, o sea, del Mesías, con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Qué dice Malaquías 4:6? Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Solamente hizo la primera parte. Él hará volver el corazón de los padres de la ley hacia los hijos de Dios que estaban en la dispensación de la gracia comenzando. Y la segunda parte de la comisión que Dios le da al profeta Elías, el corazón de los hijos hacia los padres, Juan el Bautista no la cumplió en su tiempo. Esa es la parte que le corresponde al cuarto Elías, el cual, si ustedes quieren recibir, es el reverendo William Marion Branham, séptimo ángel mensajero de la edad de la Odisea y precursor de la segunda venida de Cristo, con el espíritu y virtud
de Elías en su cuarta manifestación. Él hará volver el corazón de los hijos de Dios hacia los padres apostólicos. Esa es la comisión del cuarto Elías, el cual ya lo hizo y se fue el 25 de diciembre de 1965. Y con su mensaje, el precursor, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Este cuarto Elías, lo que le faltó hacer a Juan el Bautista, él lo culminó. Y es el ángel que aparece también en Apocalipsis capítulo 10, verso 7, que dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Ve usted? Este séptimo ángel mensajero es Elías en su cuarta manifestación, el cual comenzó a tocar esa trompeta. ¿Cuál? La del evangelio del reino. Pero las personas que estaban en la edad de la Odisea no veían que en el mensaje que trajo el reverendo William Branham estaba el mensaje de la Odisea, que era el mensaje de los dones, y el mensaje del evangelio del reino. Estaban los dos mensajes allí. Así como en el desierto, el día viernes caía una doble porción de maná, porque el día sábado no podían recoger maná. Entonces, el día viernes Dios le enviaba una doble porción. Asimismo, envió a la Odisea una doble porción. Ese doble mensaje que estaba allí desde el año 1963 hasta el 65. Y la gente no captó, porque comenzaron a denominarse y echaron fuera al mensajero de esa edad, porque esa edad comenzó en el 1906 con el derramamiento de los dones en la calle Susa, allá en los Estados Unidos. Y luego en el 1930 Dios envía al reverendo William Branham a ese grupo de personas que en aquel tiempo le decían los aleluya, los tuercas y cuantas cosas le pusieron allí, apodos y etiquetas. Pero a ellos Dios lo envió para ordenar esos dones y traerle ese mensaje de preparación a esas personas para que pudieran recibir ¿qué? Pudieran recibir al Hijo del Hombre con sus ángeles, como dice Mateo capítulo 17, del verso 1 al 5. Ahí está el orden de la segunda venida de Cristo, que dice allí la escritura de la siguiente manera: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se les transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz le cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Eso fue lo que vino a precursar el cuarto Elías, el séptimo ángel mensajero de la edad de la Odisea, el cual es el reverendo William Marion Branham, para todos aquellos que lo quieran recibir. Sin embargo, como hemos visto aquí, esto fue lo que él precursó. Pero ustedes pueden ver que Israel no le llegó este ministerio allá. Y Dios dice en Malaquías 4:5:
Vamos a leerlo textualmente para no quitarle ni añadirle. Dice Malaquías 4:5, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, antes de la gran tribulación. Dios prometió enviarle a Elías al mundo cristiano y a Israel, y solamente Elías cumplió esa parte solo en el pueblo gentil, y el pueblo de Israel no vio a Elías. Y ese Elías viene en su quinta manifestación. Vamos a ver lo que nos dice aquí el reverendo William Branham en el mensaje Conducta, Orden y Doctrina de preguntas y respuestas sobre los sellos del 24 de marzo de 1963, ese domingo en la mañana, en la página 752, pregunta 182, le preguntan a el hermano Branham, el Elías que viene a predicar a los judíos es el verdadero hombre que vivía en la tierra, o sea, el espíritu de Elías en otro hombre. Ahora eso es, dice Branham entre paréntesis. Temo decir, yo no sé, permítame leer eso otra vez. Es el Elías que viene a predicar a los judíos. Oh, sí, dice Branham entre paréntesis, el verdadero hombre que vivió en la tierra, o será el espíritu de Elías en otro hombre. La respuesta de el hermano Branham dice, ahora yo me inclino y déjeme decirlo de esta manera, y espero que en la cinta los hermanos que oigan esta cinta lo entiendan. Yo me inclino a creer que será un hombre ungido con ese espíritu, porque ven, dice, no reposa sobre Eliseo, no reposa el espíritu de Elías sobre Eliseo. Ven, el espíritu de Elías, y él obró igual que Elías. Ve, dice que el Elías que irá a Israel, él dice, será un hombre de este tiempo ungido con el mismo espíritu que tenía ¿quién? Elías Tibita. Dice también en la página 761, en la pregunta 180, le hacen esta pregunta, hermano Branham, es el séptimo ángel con el espíritu de Elías, el mismo hombre que Elías enviado a los 144,000 judíos durante los 3 años y medio después del rapto. Algunos estamos confundidos en esto. La respuesta del hermano Branham fue, no, él no es el mismo. Es decir, el séptimo ángel mensajero, que es el reverendo William Branham, y el Elías que va a Israel, él dice, no son la misma persona. Sigue diciendo, son dos hombres distintos. El Eliseo que vino en la forma o lugar de Elías, no fue Elías. Y cuando el espíritu de Elías vino sobre un hombre llamado Juan el Bautista, tampoco fue Elías. O sea, Elías Tibita. Y el hombre, el séptimo ángel, el mensajero enviado al final de la edad de la Odisea, no será el mismo Elías. Él será un gentil para su pueblo. Elías va, entonces el espíritu de Elías, viniendo a esa gente, será un judío, porque son enviados a su propio pueblo. Esa es mi revelación, dice el reverendo William Branham. ¿Hablando de quién? Del quinto Elías. Ya hemos visto que Elías Tibita fue el primer Elías. El espíritu de Elías, el cual es el espíritu de Cristo, pasó, reposó sobre Eliseo, y Eliseo fue el segundo Elías. Luego ese espíritu pasó a Juan el Bautista, y Juan el Bautista vino a ser el tercer Elías, aunque se llamaba Juan, como lo pudimos ver en las escrituras, y el mismo arcángel Gabriel dice a Zacarías que le pusiera por nombre Juan, más él vendría, dice el arcángel Gabriel, en el espíritu y virtud de Elías. Él era Elías, pero se llamaba Juan. El cuarto ministerio de Elías ocurrió en el reverendo William Branham, más no se llamaba Elías en su vela de carne, se llamaba William Branham. Y
En el quinto Elías, que es el ángel del Señor Jesucristo, ahí tampoco viene con el nombre de Elías, sino del nombre que tiene el velo de carne. En un extracto seleccionado por el doctor Miguel Bermúdez Marín, que es con la palabra, parte 2, en uno de los extractos llamados los ministerios del Señor Jesucristo, de Moisés y de Elías en el día postrero, José revelado a sus hermanos, predicado el 19 de noviembre de 1995 en San José dos Campos, Brasil, dice el hermano William: ahora el ángel del Señor Jesucristo, con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, estará en la tierra este día postrero. Y el mismo Espíritu que estuvo en Jesucristo, y que estuvo en Moisés, y que estuvo en Elías, estará manifestado, operando esos ministerios, pero tendrá un nombre nuevo. No tendrá el nombre de Moisés, ni tendrá el nombre de Jesús, ni tendrá el nombre de Elías. Tendrá el nombre que le hayan puesto al velo de carne, al ángel del Señor Jesucristo cuando nació y lo inscribieron. Ese será el nombre nuevo para Moisés, ese será el nombre nuevo para Elías también, o sea, para esos ministerios. Un nombre nuevo para el ministerio de Moisés, un nombre nuevo para el ministerio de Elías, un nombre nuevo para el ministerio de Jesús, para así el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el verbo que se hizo carne 2000 años atrás, estar en carne humana nuevamente manifestado a través del ángel del Señor Jesucristo, cumpliendo su promesa correspondiente al día postrero. Cuando el pueblo hebreo vea a Cristo, estará viendo la manifestación del ministerio de Jesús, de Jesucristo, a través del ángel del Señor Jesucristo, y estará viendo a Jesucristo, a Moisés y a Elías con otro nombre, pero reconocerán que es Elías, que es Moisés, y después reconocerán que es Jesús también. El mismo espíritu que fue manifestado en el tiempo pasado, ese mismo espíritu que operó esos ministerios en el día postero, operándolo de nuevo. Y así será como José se reveló a sus hermanos y les dijo: yo soy José. Ellos podían decir: tú eres Sacnapanea. Pero ese es el nombre nuevo que recibí aquí en Egipto, entre los gentiles. Y así soy conocido acá entre los gentiles. Pero entre ustedes recuerden, yo soy José, vuestro hermano, el que ustedes vendieron. Así será con el pueblo hebreo. Ellos van a ver al ángel de Jehová. El mismo espíritu que estuvo en Moisés, que estuvo en Elías y que estuvo en Jesús, pero verán manifestado en otro cuerpo y con otro nombre. Pero reconocerá que será el mismo ángel de Jehová o ángel del pacto manifestado a través del ángel del Señor Jesucristo. Y así los ojos del pueblo hebreo les serán abiertos. Pero antes, a los escogidos entre los gentiles les son abiertos sus ojos para ver el cumplimiento de estas cosas en el día postrero y así recibirlo en este tiempo final. El séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, con el ministerio y virtud de Elías, dijo que el Espíritu Santo vendría en carne humana, y los escogidos, los santos, la iglesia del Señor Jesucristo, le coronarían Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Pero el Espíritu no puede ser coronado, tiene que hacerse carne, tiene que estar en carne humana para poder ser coronado. Y así el ángel de Jehová, que es Jesucristo en su cuerpo teofánico, será coronado en el día postrero por su santo y se sentará en el trono de David y reinará 1000 años y luego por toda la eternidad. Y con él se sentará el vencedor. Al que venciere yo le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La misma promesa que fue cumplida por el Padre a Jesús, sentándose en el trono y dándole un nombre nuevo, un nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre eterno de Dios, el cual Cristo recibió cuando ascendió al cielo y se sentó en el trono del Padre. Para sentarse en el trono del Padre tuvo que recibir el nombre del Padre. ¿Ve usted lo que dice aquí el reverendo William Soto Santiago? Que el ángel del Señor Jesucristo será Moisés, será Elías y será Jesús. Más el velo de carne ni es Moisés, ni es Elías, ni es Jesús. El velo de carne es un velo de este tiempo, pero en ese velo de carne estará el Espíritu Santo operando el ministerio de Jesús, el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés. El ministerio de Jesús operándolo por segunda vez, el ministerio de Elías operándolo por quinta vez y el ministerio de Moisés operándolo por segunda vez. En el mensaje de este mismo extracto de mensaje
titulado El séptimo sello y los tres testigos, predicado el domingo 31 de marzo de 1998 en Calley, Puerto Rico, dice el reverendo William Soto Santiago en la página 29, y en el día postrero tendremos la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Es lo mismo Moisés, Elías y Jesús. El ministerio de Moisés, el ministerio de Elías y el ministerio de Jesús. Estos son los ministerios que estarán manifestados en el día postrero en carne humana, en el ángel del Señor Jesucristo, en el ángel mensajero de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular, en la venida del verbo, la palabra encarnada en un hombre, como dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, en el mensaje de los 7 sellos, página 256 en español, cuando habló de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida del Señor para el día postrero. Dijo Branham: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Si encontramos a ese hombre, dice aquí el reverendo William Soto Santiago, encontraremos a Moisés, a Elías y a Jesús. O sea, encontraremos el ministerio de Moisés, el ministerio de Elías y el ministerio de Jesús manifestado en carne humana en ese hombre. Pero ese hombre no es el Señor Jesucristo. Cuando Juan quiso adorarlo, Juan el apóstol, en Apocalipsis capítulo 19, versos 9 al 10, y Apocalipsis 22, versos 8 y 9, el ángel le dijo que no lo hiciera porque él es siervo con Juan y con los profetas. Le dijo: adora a Dios. Ahora podemos ver este misterio de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, que es Jesucristo en Espíritu Santo, en su cuerpo teofánico, el cual vino en carne humana 2000 años atrás y fue conocido por el nombre de Jesús, y para el día postrero vendrá velado en carne humana y revelado a través de carne humana, y vendrá con sus ángeles, vendrá con los ministerios de Moisés y Elías, y el ministerio de Jesús ahí estará manifestado también. El ángel del pacto vendrá con los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús, porque Él es el único que tiene ministerio y es el único que ha manifestado ministerio aquí en la tierra por medio de carne humana, por medio de sus profetas. Es la venida del ángel del pacto, el ángel de Jehová, nuevamente a la tierra en carne humana en el día postrero, y vendrá con un nombre nuevo, y Él vendrá con un velo de carne nuevo también, porque cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra encarnada en un hombre. Eso es, así dice el Señor. ¿Ve? Esa es escritura. Ustedes lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 19, que el Señor viene en Espíritu Santo y luego se tiene que encarnar en un hombre, ¿ve? Para cumplir su promesa de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Aquí en el mensaje de la visita del arcángel Gabriel, predicado el viernes 23 de diciembre de 2005 en Calley, Puerto Rico, dice el reverendo William Soto Santiago en la página 13: el ministerio del arcángel Gabriel ha sido muy grande en la historia del pueblo hebreo y también la historia de la iglesia del Señor Jesucristo. Es el ángel de las revelaciones divinas el que tiene acceso al libro que contiene las cosas que han de suceder, y el que le da sabiduría y entendimiento a los profetas, que a los cuales él se revela, como al profeta Daniel, como al sacerdote Zacarías, como también José, el marido de la Virgen María, y a muchas más se les ha aparecido y se les ha revelado. Para este tiempo final estará con la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Quién estará con la iglesia del Señor Jesucristo? El arcángel Gabriel, y también con el pueblo hebreo, en todo lo que tenga que ver con la revelación divina para la iglesia del Señor Jesucristo y para el pueblo hebreo. Ese será el ángel que estará acompañando a quien, hermano William, al mensajero final de Dios, que tendrá el ministerio de Elías por quinta ocasión. ¿Quién tendrá el ministerio de Elías por quinta ocasión? El ángel del Señor Jesucristo. ¿Y quién tendrá el ministerio de Moisés por segunda vez? El ángel del Señor Jesucristo. ¿Y quién tendrá el ministerio de Jesús por segunda vez? El ángel del Señor Jesucristo. Ese será el ángel que estará acompañando al ángel del Señor Jesucristo. Por eso en Apocalipsis capítulo 7, verso 2, dice que de la siguiente manera: vi también a otro ángel que subía de donde nace el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó
a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Este es el ángel que viene con el sello del Dios vivo, el cual es Gabriel. Ve, porque el sello del Dios vivo, según Efesios capítulo 4, verso 30, es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el arcángel Gabriel. Con ese arcángel es que viene el ángel del Señor Jesucristo, y ese es el que tendrá los ministerios de Moisés y de Elías. Como siempre, el enemigo tratará de adelantarse. Como en otros tiempos, siempre el enemigo se adelanta al programa divino para tratar de turbiar, de desviar la mirada de los escogidos. Pero es una promesa que Dios vendrá a su pueblo y su pueblo lo recibirá en este día postrero. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor Jesucristo, o en el ángel del Señor Jesucristo, está el misterio de los 7 truenos de Apocalipsis 10, y está el misterio del 7º sello. Así que es importante este ángel por esa razón, porque ahí está todo el programa divino que corresponde a la edad de la piedra angular y a la dispensación del reino. Cualquier persona que esté imitando al ángel del Señor Jesucristo estará llevando a la gente que lo siga a la gran tribulación. Y todas esas personas que se dicen ser profetas de Dios, pero que no son o no es el ángel del Señor Jesucristo, esa persona o esas personas también estarán llevando a las personas a la gran tribulación, porque es el ángel del Señor Jesucristo el comisionado para sellar a los gentiles en su frente con el sello del Dios vivo, y también al pueblo hebreo con el sello del Dios vivo, el cual contiene el nombre nuevo del Señor Jesucristo y el nombre eterno del Señor Jesucristo. Entonces, para la persona estar seguro que será resucitado si ha partido de este plano, y para ser transformado, lo único que puede darle credibilidad es el mensaje que Dios le da a través del ángel del Señor Jesucristo. Más nada. Porque eso es así, dice el Señor, dice Deuteronomio, capítulo 18. Vamos a leerlo directamente. Como dice el Señor aquí, en el capítulo 18, verso 15, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, o sea, como Moisés, te levantarás Jehová tu Dios. A él oiréis. ¿A quién? Al profeta dispensacional que Dios levanta para el tiempo que usted vive. Usted podrá decir, pero yo puedo escuchar a mi pastor. Aquí dice la palabra que es al profeta de Dios que Dios envía para el tiempo que usted vive. Y el tiempo, en este tiempo que estamos viviendo, es el ángel del Señor Jesucristo. Usted pudiera decir, mi pastor, o mi misionero, o X persona, obtuvo un título en tal universidad. Eso está muy bien. Pero ese título y esa persona lo va a llevar a usted a la gran tribulación. Mas el ángel del Señor Jesucristo, el cual es el enviado del Señor Jesucristo, lo va a llevar a la resurrección de los santos si ha partido, a la transformación de nuestros cuerpos si está vivo, y al rapto, que es para ir a la cena de las bodas del Cordero, el cual durará 3 años y medio. Mientras que aquí las personas pasarán por la gran tribulación. Así que este es el que tendrá los ministerios de Moisés y Elías. No hay otro en la Escritura. Así que la persona tiene que estar atento a quién está escuchando y a quién está siguiendo. Porque dependiente a quién usted escuche y a quién usted siga, será su destino final. Así que
Usted no le podrá decir al Señor, es que yo no sabía. Usted tenía que escudriñar la escritura, como dice el Señor, porque en ella os parece que tenéis vida eterna, dice el Señor. Así que usted no puede venir con excusa delante del Señor, porque ahí está la Biblia, están los mensajes del reverendo William Marion Branham, el cual fue el profeta de la séptima edad de la iglesia gentil, y también vino con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación. Y estuvo el reverendo William Soto Santiago, el cual es el arcángel Gabriel, que vino luego de el reverendo William Branham para traer los 7 truenos de Apocalipsis 10. Más nadie podía traer ese mensaje. Porque cuando se le preguntó a Cristo que cuándo sería la venida del Hijo del Hombre, Él dice en Mateo, vamos a ver aquí rápidamente, vamos a buscar la escritura, porque a Él le preguntan al Señor Jesucristo que cuándo será la venida del Hijo del Hombre. Y entonces Él le responde que no sabía. Aquí le dicen en el capítulo 24, verso 36, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ve de la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo todavía tenía esa información en el subconsciente. Esa información no se había hecho consciente. Pero cuando Él es crucificado, sepultado y luego resucita a los 3 días, esa información que estaba en el subconsciente pasó al consciente, al Espíritu de Dios. ¿Ve? Y el Espíritu de Dios, el cual envió a la iglesia, el cual es el arcángel Gabriel, tenía esa información. Por eso usted lo ve en Apocalipsis 10, que es el que trae los 7 truenos. Porque más nadie tenía o tiene el secreto del 7º sello, que es la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Solamente el arcángel Gabriel tenía esa información. Y fue el que trajo ese mensaje para todos los escogidos de Dios, para que los escogidos de Dios luego, con la enseñanza, el mensaje de enseñanza que trae el ángel del Señor Jesucristo, pudiera ver el programa divino correspondiente para este tiempo en el cual están viviendo o estamos viviendo. Así que los hermanos del mensaje del hermano Branham pueden escudriñar los mensajes que trajo el reverendo William Marion Branham, y tienen que despertar a la realidad, porque está prometido por Dios el 5.º Elías. Lo que le faltó al hermano Branham lo cumple el 5.º Elías. El hermano Branham no pudo ir a Israel. ¿Por qué? Porque solamente él tenía uno de los ministerios que tiene que ir a Israel, mientras el ángel del Señor Jesucristo tiene el ministerio de Moisés, que es los ministerios que Israel recibirá en este tiempo final. El ministerio de Elías y el ministerio de Moisés, que ambos ministerios es Jesucristo en Espíritu Santo, porque los ministerios, quien los opera es el Espíritu de Dios. Así que será Cristo operando el ministerio de Elías y Moisés a través de carne humana. Y el único que recibirá al pueblo de Israel será el ángel del Señor Jesucristo y el mensaje que Dios le envía a ellos. Y antes de ir allá, está en Puerto Rico, el Caribe y en la América Latina, trayendo el mensaje del Evangelio del Reino a todos los escogidos que son de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor
haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. En el nombre glorioso y poderoso del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén.